Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. La estrategia de Biden. El presidente presenta su plan para frenar a la nueva variante del coronavirus en Estados Unidos. Le apuesta a las pruebas constantes y a la vacunación, incluido el refuerzo. Vuelve el Quédate en México. A partir de la próxima semana se reactivará el programa de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se resuelven sus casos. Hablamos con inmigrantes angustiados. Más migrantes detenidos. Crece el número de inmigrantes en centros de detención desde que Biden asumió como presidente. El aumento es del 56%. La gran mayoría no cometió ningún delito. Con la amenaza de la variante Omicron del COVID-19 ya en varios estados, aquí en Estados Unidos y en al menos otros 23 países, el presidente Biden anunció nuevas medidas para frenar los contagios en este invierno. Descarta por ahora cierres masivos en la economía y en las escuelas. Cristina Londoño nos acompaña con detalles. Cristina, la estrategia ya ha generado todo tipo de reacciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bueno, reacciones muy variadas. Hay mucha gente contenta, está aplaudiendo porque dicen que vamos a poder tener unas Navidades bajo esta nueva normalidad a la que nos hemos acostumbrado. Otros dicen que no está siendo suficiente estricto, que no nos está protegiendo lo suficiente de ese 40% de la población que no se ha vacunado y nos representa una amenaza. Y después está la oposición que dice que no ha logrado contener la pandemia y que ahora está impulsando medidas draconianas que le quitan la libertad a los estadounidenses. Después de años sin abrazar a su madre, esta boliviana temía que volvieran a cerrar el país. Voy después de mucho tiempo a visitar a mi familia y sí tenía miedo en ese aspecto. Pero el plan Biden no conlleva nuevas restricciones. And it doesn't include shutdowns or lockdowns, but widespread vaccinations and boosters and testing and a lot more. Habrá pruebas de COVID caseras gratuitas, cubiertas por seguros privados o por el gobierno para los que no tengan cobertura. Y 60 equipos de respuesta rápida que desplegará a zonas en que se disparen los contagios. La espina dorsal de su plan son campañas masivas de vacunación y para movilizar a unos 100 millones que aún no han recibido refuerzos. Entre ellos, más de un 70% de los republicanos que, según una encuesta de CNN, no se muestran interesados en la tercera dosis. Si tenemos vacunas y no las usamos, no hay que sorprenderse de que vaya a haber una nueva ola este invierno. Sepúlveda lamenta que el COVID se haya politizado en este país. De no ser así, dice que recomendaría medidas más estrictas, como las impuestas en otras partes. Hoy Alemania, por ejemplo, anunció el confinamiento de todos los no vacunados. El pase vacunal para poder entrar a sitios públicos me parece que debería de ser una medida obligatoria en los Estados Unidos. En Chile hay que tener la prueba de vacunación en mano. Te lo exigen para poder entrar y si no lo tienes, tienes que comer afuera o no te dejan entrar. Aquí Biden extendió hasta marzo el requerimiento de llevar tapabocas en todo el transporte público. Es un poquito más sano y me da un poquito más feliz, un poquito más seguridad. Al resto del mundo le prometió 200 millones de dosis de vacunas en los próximos 100 días. Cristina, la semana entrante se implementa un nuevo requisito para quienes entren a Estados Unidos del exterior, ¿cierto? Así es, Julio, vamos a tener que llegar con una prueba negativa de COVID, pero ya no va a ser suficiente habérsela hecho en los últimos 3 días de las vacaciones o del viaje. Ahora tiene que salir la prueba negativa 24 horas antes de que la persona se suba al avión. Eso quiere decir que antes de venir a Estados Unidos vamos a estar a las carreras, Julio. Nos vamos con la otra noticia importante de hoy, el acuerdo que México y Estados Unidos alcanzaron para reinstalar el programa Quédate en México. Muy controversial. El expresidente Trump lo impuso, Biden lo eliminó, ahora una corte lo obliga a restablecerlo. La medida obliga a miles de solicitantes de asilo a esperar sus procesos del lado mexicano. Francisco Fajardo tiene reacciones en la frontera. ¿Qué le parecen estas noticias? Pues me parece muy estresante, ¿cómo le podría decir? Tanto para los recién llegados, Este es sobre la entrevista que me hicieron. como para los que obtuvieron su turno y fueron retornados a México desde hace meses, en medio de una confusión enorme, las noticias son doblemente decepcionantes. Porque yo he sufrido violación y secuestro de mis hijos.
El programa MPP, o mejor conocido como Quédate en México, será restablecido la siguiente semana a través de 7 puntos de entrada, entre ellos San Diego, Laredo, El Paso y Brownsville. Our view of the program has not changed. We're working to implement under the court order. El mismo gobierno de Biden, que intentó ponerle fin en junio pasado, hoy se vio obligado a anunciar su reinstauración tras perder, al menos por ahora, una batalla legal iniciada en los tribunales federales de Texas. El programa Quédate en México ha forzado a unos 70,000 migrantes solicitantes de asilo a esperar sus procesos desde suelo mexicano. Pero mientras los migrantes esperan en México en sitios como este, muchos caen en manos del crimen organizado. Según la organización Human Rights Watch, hasta febrero de este año, más de 1,500 migrantes habían sido víctimas de secuestro, violaciones y hasta asesinato. Con los nuevos lineamientos, Seguridad Nacional se compromete a concluir los casos de asilo en 6 meses y mejorar el acceso a abogados. Tras negociaciones, México ya cedió a la reactivación del MPP. Dijeron, Estados Unidos aceptó sus preocupaciones de carácter humano, desde más recursos para albergues hasta disponibilidad de vacunas para migrantes. Que nos ayudaran a instalar más refugios, porque independientemente de lo que pase, si se abren o no los procesos, pues la gente sigue viniendo, ¿no? En Tijuana, México, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. En Washington, un grupo de jóvenes Dreamers protestó frente a un edificio de oficinas del Senado para exigir una reforma migratoria. Pidieron a los demócratas en particular que incluyan un camino a la ciudadanía en su proyecto de ley sobre gasto social. 11 de los activistas quedaron arrestados por obstruir la circulación de una calle. Los beneficiarios de DACA prometieron que en los próximos días estas protestas se intensificarán. Y mientras tanto, el número de inmigrantes retenidos en centros de detención ha subido más de un 50% en lo que va de este año, a pesar de la promesa del presidente Biden de reducir el número de detenciones. Y como nos cuenta Lourdes Hurtado, en la mayoría de los casos el único delito es simplemente no tener papeles. Solo le pido a Dios que ya mi hermano salga, es lo único que pido. Durante los últimos 2 meses, la familia de Jorge Aguilar Urbina ha suplicado sea liberado de un centro de detención en Georgia. Llegó a Estados Unidos pidiendo asilo y ahora temen sea deportado de regreso a Nicaragua. Es frustrante, tú sabes, porque él está metido allá y él quisiera estar aquí conmigo. Me da miedo que se me enferme o algo, porque tú sabes, él es un buen hombre, pues no ha cometido ningún delito. El delito fue entrar aquí ilegalmente, ¿me entiendes? A pesar de haber prometido en campaña poner fin a las prolongadas detenciones de inmigrantes y al uso de prisiones privadas para retenerlos, las cifras de detenidos se han disparado desde que el presidente Biden asumió el cargo. Mientras que en enero habían unos 15,000 inmigrantes en centros de detención, en octubre se registraron más de 22,000, un incremento del 56% de acuerdo con datos de la Universidad de Syracuse. Y un 75% de los inmigrantes detenidos no tienen historial criminal. La administración Biden tiene que mirar que hay muchos centros que ya tienen una lista de abusos de derechos humanos de mucho tiempo y desafortunadamente no están tomando las precauciones necesarias para acabar con estos contratos innecesarios. Entre la lista, Victoria menciona el centro en Glades, Florida, donde 4 inmigrantes tuvieron que ser hospitalizados en Acción de Gracias por intoxicación de monóxido de carbono, porque el detector en la cocina donde trabajaban no funcionaba. Teniendo tantos recursos humanos encerrados dentro de un centro de detención donde tenemos que nosotros, los que pagamos impuestos, pues mantener eso, y para que las personas que manejan estos centros de detenciones privados puedan seguir ganando dinero. Es algo que no entendemos. Activistas aseguran que hay alternativas a la detención como los grilletes y le exigen a la actual administración que cumpla las promesas que hizo a nuestra comunidad. Julio. Gracias Lourdes Hurtado. Bueno, hay novedades sobre el tiroteo en una secundaria de Michigan. La fiscal anunció que en las próximas 24 horas podrían presentarle cargos a los padres del estudiante que abrió fuego y que mató a 4 compañeros, lesionó a otros 6, también lesionó a un maestro. En medio de este duelo, más de 60 escuelas del área han tenido que cerrar por cientos de amenazas de posibles tiroteos. La policía dice que ninguna de estas amenazas es creíble, pero como precaución han suspendido clases en estos planteles mientras llevan a cabo las investigaciones. Hay nuevos videos que muestran la fuga espectacular de 9 reos en Hidalgo, México. Aquello parece una película. Coches bomba, hombres fuertemente armados que tiran puertas, que detonan explosivos, todo para liberar a un líder criminal y a sus cómplices. El problema, claro, es que
Todo es real, sucedió frente a las cámaras de seguridad y algunos de los liberados, eso sí, ya están detenidos otra vez. Raúl Torres tiene las imágenes. Primero un camión con una placa de acero derriba la puerta. Luego 7 hombres con ropa táctica y rifles de asalto ingresan a la prisión de Tula Hidalgo. Fue como una película de acción. Mientras tanto, 3 autos explotaron en distintos lugares de la ciudad para distraer a la policía. Eran las 4:30 de la madrugada del miércoles. Las cámaras de seguridad captan al comando que intercambia disparos con los custodios. Entonces salen los primeros 2 reos. Uno de ellos es José Artemio Maldonado, alias el Michoacano o el Rabias, líder del grupo criminal Pueblos Unidos, encerrado apenas el viernes pasado. En Tula dicen que fue un infierno. Ya nos da miedo, de por sí miedo con la pandemia y ahora miedo con la violencia. Luego se fugan más prisioneros en medio de disparos. Entre ellos corren el Marrano, el Gordo, el Tiburón y el Cucaracho, apodos de algunos de los 9 que se fugan. Están acusados de secuestro, asesinato y huachicoleo o robo de combustible. Con toda esta gente mala que hay, desgraciadamente no sé nuestras autoridades qué hacen. El grupo escapa en camionetas, una de ellas la conduce el propio El Rabias. Según las autoridades, Pueblos Unidos es parte del cártel de la familia michoacana. Luego de la fuga, 3 reos fueron recapturados y también 6 de quienes los liberaron. Cuando lo arrestó la policía, este hombre ofreció como soborno los apenas $450 que dijo le pagaron por ser parte del comando. Y esto ocurre cuando el presidente celebró 3 años de su gobierno y aunque reconoció que no han podido con el crimen organizado, acusó a los gobiernos anteriores. Nos dejaron muy arriba y ya vamos disminuyendo la incidencia. Mientras que ellos mostraron poder para desafiar al gobierno. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. El podcast Fort Hood, el caso Vanessa Guillén. Es una serie semanal de Noticias Telemundo y The Story Lab. Para escucharla solamente tiene que abrir la cámara de su teléfono celular, acercarlo a la pantalla de su televisor y escanear este código que está aquí en su pantalla. Es un tema que conoce bien la congresista demócrata Silvia García, que es una de las primeras personas que acudió en ayuda de la familia Guillén después de la desaparición de Vanessa. Congresista, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Congresista, en el episodio de esta semana hablamos del caso de Elder Fernández. Es un sargento que se suicidó después de haber reportado acoso sexual sin que esta denuncia se investigara. Ahora, esta muerte, la de Vanessa Guillén, la de los otros soldados muertos en Fort Hood, ¿pudieron haberse evitado? Lo que pasó en Fort Hood he estado pasando por muchos años, ¿no?, en todos los ejércitos, no nomás en el Army. Y la cosa también que es importante que para la familia Guillén es la justicia para Vanessa. Y sí les puedo decir que ya 22 personas del Army de allí de Fort Hood estaban castigadas por el proceso del Army. Congresista, ¿qué ha cambiado en el ejército desde que se conoció el caso de Vanessa Guillén? Ha habido algunos cambios en Fort Hood, pero no suficiente. Sí tenemos un proyecto que ya he pasado aquí en la Cámara de Representantes para proteger a todos los soldados, soldadas del asunto sexual. Y ojalá que ya antes del fin del año que ya podemos tener los resultados. Sí, todo eso es importante para que nos recuerde constantemente lo que ocurrió con Vanessa Guillén. Muchas gracias. Gracias, congresista Silvia García, por estar con nosotros. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.